Seguramente para financiarnos en algunas ocasiones obtenemos deuda. Esto mismo sucede con los países y macroeconómicamente se le conoce como deuda externa. Este es un término que dio mucho de qué hablar, sobre todo porque era parte fundamental de la reforma tributaria. Quédate hasta el final de este video porque te explicaremos todo lo que necesitas saber de la deuda externa. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Nacemos, crecemos, estudiamos, disfrutamos y adquirimos compromisos financieros. Nos reproducimos, adquirimos más compromisos financieros y sigue nuestro maravilloso ciclo de vida, que día a día nos lleva a todos, sin excepción alguna, a tomar decisiones que tienen que ver con nuestro recurso económico. Y esto influye de manera trascendente en la calidad de vida que anhelamos tener en nuestro futuro. Por eso se habla de un margen de riesgo. Cuando estamos al frente de situaciones que apremian, pero que debemos actuar y decidir con cabeza fría y claramente con presupuesto en mano, allí es donde nuestras finanzas se ven comprometidas, casi siempre. Y más aún cuando tenemos que evaluar nuestra capacidad de endeudamiento, que en diferentes ocasiones nos puede llevar a abstenernos de adquirir nuevos bienes, disminuir nuestro consumo, entre otras alternativas para optimizar nuestros recursos. Seguramente a lo largo de nuestra vida hemos acudido a la deuda a través de un préstamo o una tarjeta de crédito con el fin de satisfacer nuestras necesidades o de poder invertir en nuestros sueños como emprendedores, por ejemplo. También podemos tener deudas que esperamos ir pagando en el transcurso del tiempo acordado con nuestros ingresos mensuales o también con los resultados de dicha inversión. De hecho, este es un método que usan las empresas en tiempos de inversión de infraestructura, nuevos proyectos, entre otras cosas. Como por ejemplo, también en tiempos de crisis para solventar sus operaciones y seguir creciendo diariamente. Claro está, arriesgando su estabilidad, pero como todo, por ahí dicen que el que no arriesga, no gana. Y sí, probablemente la deuda puede ser una estrategia positiva para seguir promoviendo nuestros sueños, cuando le damos un óptimo manejo. Pero cuando no, puede comenzar los dolores de cabeza, así como se ha evidenciado en los últimos años, sobre todo desde que comenzó la pandemia. A través de este tiempo, muchas empresas, personas naturales y aún muchos países tuvieron que acudir a fuentes de financiamiento para sostenerse mientras gran parte de la economía a nivel mundial estaba prácticamente detenida. Uno de estos casos lo tenemos muy cerquita, más de lo que pensamos, nuestro país, quien en medio de la crisis tuvo que acudir a la famosa deuda externa. ¿La has escuchado alguna vez? ¿Qué tanto conoces de esta situación en nuestro país? Ya vamos a ver. Es por ello que hoy ahondaremos en las profundidades de este término que ha dado mucho de qué hablar, como lo hizo la reforma tributaria, por ejemplo, y la docena de huevos a 1800 que causó tanta revolución, la cual estaba justificada en poder solventar la deuda externa. Bueno, comencemos por definir qué es la deuda externa. Se refiere a las obligaciones que adquiere un país con acreedores que residen en el exterior, como entidades bancarias, otros gobiernos e incluso organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y como todo, tiene su clasificación. Por una parte del ring tenemos a la deuda pública, que es deuda del Estado, y por la otra parte del ring tenemos a la deuda privada, deuda de instituciones financieras. Sí, así como lo escuchan, en la deuda externa también están inmersas las entidades financieras privadas. En la actualidad, según cifras del Banco de la República, la deuda externa creció en 8,3% en el último año, alcanzando una cifra de un poco más del 51% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? ¿Vamos a morir todos? No, por supuesto que no, pero traduce que el país está endeudado en un poco más del 50% de lo que produce anualmente. No lo entiendo. ¿Me lo pueden explicar mejor? Por supuesto, eso quiere decir que si el país produce en valores monetarios, por ejemplo, 1.000 pesos anuales, su deuda actual es aproximadamente de un poco más de 500 pesos. Muchos se preguntarán, ¿cuándo nos endeudamos tanto que no lo percibimos? Así tal cual como cuando llega el extracto de tu tarjeta y te asustas con la cuota mínima a pagar.
¿Cuándo es que gastamos tanto dinero que no nos dimos cuenta? Bueno, aquí hay una verdad y es que la deuda en nuestro país no se debe simplemente a la pandemia. Esto solo ha sido la cereza del pastel. La deuda en nuestro país procede desde años atrás, a mediados del 2014, cuando la guerra de precios del petróleo se desató. Y hemos visto como un barril de petróleo, o sea, una de las principales fuentes de ingresos en nuestro país, pasó de tener un valor estimado de $120 a $39, una caída que impacta fuertemente cualquier economía. Y aunque en la actualidad el precio se ha incrementado, alcanzando una cifra aproximada de los $70, no sigue siendo lo mismo. Es que ya no me siento igual. El caso es que situaciones como estas conllevan a tener que acudir ante la deuda externa. Pero esperen, eso no fue el inicio. Si nos vamos un poquito más para atrás, a eso de los años 80, la crisis de la deuda latinoamericana también tuvo mucho que ver. Y si seguimos más para atrás, podemos incluso llegar hasta los tiempos de la independencia, donde según nos relata el libro Colombia y la deuda externa del economista José Antonio Campo, los países latinoamericanos acudían a créditos con bancos ingleses para financiar las guerras de independencia. Qué tiempos aquellos, ¿no? Con esto podemos darnos cuenta que la deuda externa no es algo nuevo para nuestro país, de hecho, para ninguna economía a nivel mundial. Ahora bien, retomando un poco nuestra realidad, ¿qué tan buenos o malos son estos indicadores? A simple vista podríamos deducir que sus porcentajes demuestran una situación delicada a nivel financiero. No obstante, tenemos que mirar otros factores, como la planeación de pago de la deuda, por ejemplo, la capacidad de producción de nuestro país y también la evolución a corto, mediano y largo plazo de nuestra economía. Además, es muy importante resaltar que esta situación no solo se evidencia en nuestra sociedad. Otras economías, como la de Estados Unidos, por ejemplo, China y Japón, presentan las cifras más altas de la historia, llegando a sobrepasar, según la BBC News, más del 100% de su PIB. Por supuesto que entre más deuda externa exista y entre más siga creciendo, sobre todo en nuestra economía, y de acuerdo al manejo de nuestras finanzas públicas, allá arriba, donde todos sabemos, podemos evidenciar muchas falencias. Por ejemplo, al tener que optar por recortar el presupuesto al gasto público, es decir, la disminución de la inversión social y la contribución a diferentes áreas que promueven la economía, como por ejemplo la tecnología. Y eso sin contar la corrupción en nuestro país, que tiene uno de los índices más altos en todo el mundo. Todos estos factores hacen que a su vez se disminuya la contribución al deporte, el apoyo a los emprendedores y claramente también a la educación. Y sabemos que todos estos son pilares para que una sociedad crezca educada, pero también productiva. Así que todos estos recortes, ¿por qué se dan? Para cumplir con la deuda externa. Lo cierto es que la deuda no puede desaparecer como por arte de magia. Lo ideal es contribuir a su disminución paso a paso. Y esto no es en un término de 1 o 2 o 3 años. Esto conlleva un tiempo prudente en el que, sobre todo desde los cargos responsables, se pueda apoyar con poder cumplir con esta deuda. Eso sí, sin dejar de apoyar equitativamente, claro, a las áreas que promueven nuestra economía y también sin generar terror a nuestros bolsillos. Así que para concluir con este video, lo mejor que podemos hacer es actuar inteligentemente ante nuestras responsabilidades financieras y también que bajo nuestros propios medios trabajemos para sanar nuestras finanzas. De esta manera podremos cumplir nuestras metas financieras y no depender totalmente de situaciones externas que no podemos controlar. Hasta aquí este video. Si te gustó, déjame tu like, tu comentario en la parte de abajo. Por supuesto, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. ¡Chao!